En algún punto de tu vida te has sentido desplazado, desconectado de tu esencia, atrapado en una rutina que parece no llevarte a ningún lado. Te has encontrado sacrificando tu bienestar por otros, posponiendo tus propios sueños, reprimiendo emociones y aceptando situaciones que, en el fondo, sabes que no son para ti. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué? Carl Jung nos dejó una enseñanza poderosa. El viaje hacia el amor propio no es un camino de superficialidad, sino un proceso profundo de autoconocimiento e integración. No se trata de complacerte con frases motivacionales, ni de obligarte a creer que eres suficiente, sin comprender realmente por qué a veces sientes que no lo eres. Priorizarte no es un acto de egoísmo, sino una manifestación de la individuación. Ese proceso en el que te reconcilias con todas las partes de ti mismo, incluyendo aquellas que has tratado de ignorar o esconder. Desde pequeños aprendemos a actuar de acuerdo con lo que los demás esperan de nosotros. Nos enseñan a ser buenos, a agradar, a seguir ciertas normas para encajar. Pero en ese proceso dejamos de escuchar nuestra verdadera voz. Aprendemos a negar nuestros impulsos, a suprimir nuestras emociones más profundas y a desconectarnos de nuestra esencia. Crecemos con una imagen distorsionada de lo que significa el amor, creyendo que es algo que se nos da solo cuando cumplimos con ciertas condiciones. Jung comprendió que este conflicto entre lo que realmente somos y lo que la sociedad nos impone crea una fractura en nuestra psique. Y es en esa fractura donde nacen la ansiedad, el miedo y la insatisfacción. El problema es que, cuando ignoras tu verdadero ser, inevitablemente permites que otros tomen el control sobre tu vida. Tu energía se dispersa en relaciones que te desgastan, en trabajos que no te llenan, en dinámicas que solo refuerzan la idea de que no mereces más. Y aquí es donde aparece la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos de tu personalidad que sigue influyendo en tus decisiones desde el inconsciente. Si alguna vez has sentido que repites los mismos patrones una y otra vez, si te encuentras atrapado en relaciones donde siempre terminas cediendo o sintiéndote insuficiente, es porque tu sombra está dictando tu destino sin que te des cuenta. Pero hay algo que Jung dejó claro. La sombra no es tu enemiga, sino una parte de ti que necesita ser integrada. No puedes rechazarla sin que termine controlándote desde las sombras. Y el primer paso para liberarte es reconocerla. ¿Qué has estado negando de ti mismo? ¿Cuáles son esos deseos que te enseñaron a reprimir? ¿Dónde has estado sacrificando tu bienestar solo para que otros te acepten? Cuando decides priorizarte, no significa que debas alejarte de todos ni volverte indiferente al mundo. Significa que finalmente empiezas a vivir desde tu verdad, en lugar de moldearte para encajar en una versión que no te pertenece. Significa poner límites sin sentir culpa, reconocer tus propias necesidades sin miedo al rechazo, y aprender a escuchar esa voz interna que te ha estado guiando todo este tiempo. Pero aquí viene la parte difícil. Priorizarte implica enfrentar tu propio miedo a la soledad, al rechazo, al juicio de los demás. ¿Qué pasa cuando decides alejarte de una relación tóxica? Cuando dejas de buscar validación en quienes nunca te la darán. Cuando eliges caminos que van en contra de lo que todos esperan de ti. La respuesta es simple, pero no fácil. Al principio sentirás incomodidad. La psique humana teme lo desconocido, y priorizarte, cuando has pasado toda tu vida poniendo a otros por encima de ti, se siente como adentrarte en un territorio incierto. Pero al otro lado de esa incomodidad está la verdadera libertad. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres, sin depender de la aprobación externa. Y eso requiere coraje. Significa aceptar que no todos estarán de acuerdo con tus decisiones, que algunas relaciones cambiarán, que algunas puertas se cerrarán. Pero en ese vacío, en ese aparente caos, empieza a surgir algo nuevo.
la versión más auténtica de ti. A lo largo de la vida, muchas personas se conforman con ser lo que los demás esperan de ellas, porque el camino de la autenticidad es incómodo y solitario al principio. Pero el precio de negarte a ti mismo es mucho más alto. La ansiedad, la tristeza, la sensación de que algo falta. Todo eso es el reflejo de un yo reprimido que está tratando de hacerse escuchar. Porque no viniste a este mundo para ser una versión diluida de ti mismo, sino para descubrir quién eres realmente. Y eso solo ocurre cuando decides que mereces más, que eres suficiente, que tu vida no tiene que ser definida por las expectativas ajenas. Jung nos enseñó que el amor propio no es un destino, sino un proceso constante de integración. Y ese proceso comienza cuando decides que ya no quieres seguir viviendo de acuerdo con las reglas de otros. Es hora de que empieces a priorizarte. No porque debas demostrarle algo al mundo, sino porque te lo debes a ti mismo. Cuando comienzas a priorizarte, algo dentro de ti cambia. Al principio, puede que sientas miedo, dudas o incluso culpa. Durante años has aprendido a poner a los demás primero, a complacer, a adaptarte, a ignorar tus propias necesidades por temor a perder afecto o reconocimiento. Pero este miedo no es más que un eco de una programación antigua, una creencia impuesta que te hizo pensar que ser tú mismo no era suficiente. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como la tarea más importante de la vida humana, pero también como la más difícil. No es fácil romper con las expectativas ajenas y atreverte a mirarte en el espejo sin las máscaras que has llevado toda tu vida. La mayoría de las personas evitan este proceso porque implica enfrentar todo aquello que han reprimido, sus inseguridades, sus miedos, sus deseos ocultos. Pero Jung nos enseñó que solo cuando abrazas tu totalidad, incluyendo tus sombras, puedes alcanzar una existencia auténtica y plena. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has actuado de una manera solo para no decepcionar a alguien más? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces has silenciado tus opiniones, tus sueños, tus emociones, por miedo al rechazo? Cada vez que lo haces, una parte de ti se apaga, se debilita. Con el tiempo, este patrón se convierte en una prisión invisible de la que ni siquiera eres consciente. Pero hay algo que tu inconsciente sabe, algo que ha estado tratando de decirte todo este tiempo. Tú mereces más. Miras tu vida y sientes que hay algo que falta, que algo no encaja, que hay una desconexión entre lo que vives y lo que realmente deseas. Este sentimiento de insatisfacción no es casualidad, es una señal. Es tu inconsciente empujándote a despertar, a cuestionar, a recordar quién eres en realidad. Jung nos enseñó que todo lo que reprimimos en nuestra sombra sigue ejerciendo un poder sobre nosotros. Si en el pasado aprendiste que poner límites era sinónimo de ser egoísta, entonces cada vez que intentes priorizarte, sentirás culpa. Si creciste creyendo que para ser amado debías hacer sacrificios constantes, entonces el amor propio te parecerá un acto de traición. Pero estas creencias no son la verdad, son solo programas antiguos que puedes cambiar. Cuando decides empezar a priorizarte, te das cuenta de que muchas de las personas y situaciones en tu vida estaban ahí porque reflejaban una versión de ti que ya no existe. De repente, algunas relaciones se sienten forzadas, algunas conversaciones pierden sentido, ciertos ambientes ya no resuenan contigo. Y aquí es donde muchas personas se asustan, porque creen que están perdiendo cosas importantes. Pero Jung lo tenía claro. Cuando te alineas contigo mismo, lo que no encaja en tu vida empieza a desmoronarse, no como un castigo, sino como una limpieza necesaria. Puede que al principio sientas soledad, vacío o incluso nostalgia por lo que estás dejando atrás, pero en realidad
Lo que estás dejando ir no es amor, ni felicidad, ni estabilidad. Estás soltando las versiones de ti mismo que ya no te representan. Estás abandonando las dinámicas que mantenían a tu sombra en control, los patrones que te ataban a un estado de insatisfacción. Y lo más importante, estás recuperando tu poder. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soportar la incomodidad de este proceso? Porque aquí es donde muchas personas abandonan. Prefieren volver a lo conocido, a las mismas relaciones, a las mismas dinámicas, porque el vacío inicial parece aterrador. Pero Jung nos enseñó que este vacío es un espacio sagrado, un portal hacia algo nuevo. Si te atreves a sostenerlo sin correr de vuelta a lo que te da seguridad, descubrirás algo increíble. Tu verdadera esencia comenzará a florecer. A medida que empiezas a priorizarte, algo cambia en la forma en que ves el mundo. Las relaciones ya no se sienten como una obligación, sino como un intercambio genuino. Tu energía ya no se desperdicia en dinámicas agotadoras, sino que se invierte en lo que realmente te nutre. Y sobre todo, la forma en que te ves a ti mismo cambia. Te das cuenta de que nunca necesitaste la validación externa para sentirte completo. Que nunca dependiste de nadie más para experimentar amor, porque el amor que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Cuando integras este conocimiento, las relaciones que entran en tu vida son diferentes. Ya no atraes a personas que solo están ahí para llenar un vacío, porque ahora tú ya no eres un vacío esperando ser llenado. La forma en que manejas los desafíos cambia, porque ya no buscas afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Empiezas a vivir desde la autenticidad, y desde ese lugar, todo en tu vida se transforma. Es en este punto donde muchas personas empiezan a experimentar la verdadera libertad. Porque ya no necesitas que nadie te confirme tu valor, ya no te sientes atado a relaciones que solo te drenan, ya no sigues caminos que no son tuyos solo porque parecen seguros, y sobre todo, ya no traicionas tu esencia solo para encajar. Pero este no es un viaje que termina aquí. Priorizarte no es una meta, sino un compromiso constante contigo mismo. Habrá días en los que dudes, en los que las viejas creencias intenten regresar, en los que el miedo intente paralizarte. Pero si recuerdas quién eres, si recuerdas por qué empezaste este camino, sabrás que no hay vuelta atrás. Porque una vez que descubres tu verdadero poder, ya no puedes seguir viviendo como si no lo supieras. Y ahora es tu turno. Es el momento de preguntarte, ¿qué versión de ti has estado reprimiendo? ¿Qué aspectos de tu vida necesitan un cambio? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para recuperarte a ti mismo? La respuesta a estas preguntas podría ser el inicio de la transformación más grande de tu vida. Cuando comienzas a priorizarte, el mundo a tu alrededor no siempre reaccionará de la manera en que esperas. Algunas personas se resistirán, otras intentarán hacerte sentir culpable, y muchas simplemente no entenderán el cambio que estás experimentando. Esto no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás rompiendo patrones que han existido durante mucho tiempo. No solo en tu vida, sino en la dinámica que has construido con los demás. Carl Jung hablaba de la importancia de reconocer los arquetipos que influyen en nuestra psique, y uno de los más poderosos es el del cuidador. Este arquetipo se manifiesta en aquellas personas que sienten que su propósito es cuidar, proteger o incluso sacrificarse por otros. Pero cuando el arquetipo del cuidador está desequilibrado, la persona termina agotada, vacía, sintiendo que da más de lo que recibe. Si te has encontrado en relaciones donde siempre eres tú quien escucha, quien da, quien está presente, pero rara vez recibes lo mismo a cambio, es porque has estado operando desde este patrón. Y el problema no es que cuidar de otros sea algo malo, el problema es cuando lo haces a costa de ti mismo. Aquí es donde entra en juego el equilibrio.
Jung nos enseñó que la verdadera individuación ocurre cuando logramos integrar todas las partes de nuestro ser sin que una domine sobre las demás. Si has pasado la mayor parte de tu vida complaciendo a los demás, es probable que al comenzar a priorizarte sientas que estás haciendo algo incorrecto. La culpa aparecerá, la duda intentará hacerte retroceder, pero debes recordar algo: poner límites no es rechazar a los demás, es proteger tu energía. Decir que no a lo que no te nutre no es egoísmo, es amor propio. Y amor propio no significa que no ames a los demás, significa que te amas lo suficiente como para no permitir que el amor se convierta en sufrimiento. A medida que sigues este camino, te darás cuenta de que no todas las personas en tu vida están dispuestas a aceptar tu nueva versión. Algunas esperaban que siempre estuvieras disponible para sus necesidades, que fueras la persona que se adaptaba, que nunca cuestionaba. Y cuando comienzas a decir que no, cuando empiezas a exigir respeto, algunas de estas personas intentarán hacerte sentir que has cambiado para mal. Pero Jung nos enseñó que la resistencia externa es solo un reflejo de la resistencia interna. Es normal sentirse incómodo al principio, porque el miedo al rechazo es real, está arraigado en lo más profundo del inconsciente. Pero aquí está la verdad. No puedes construir una vida auténtica si sigues permitiendo que el miedo dicte tus decisiones. Lo interesante es que cuando superas esta fase, algo hermoso comienza a suceder. Tu energía cambia, tu campo vibratorio se transforma, y de repente, las personas que antes te buscaban solo para tomar dejan de aparecer. Las dinámicas que solían drenarte empiezan a disolverse, y en su lugar comienzan a entrar nuevas relaciones, nuevas oportunidades, personas que ven tu valor sin que tengas que demostrarlo, sin que tengas que sacrificarte. Jung hablaba del principio de la sincronicidad, ese fenómeno en el que las cosas comienzan a alinearse de manera casi mágica cuando estás en el camino correcto. Pero esta sincronicidad solo puede manifestarse cuando dejas de traicionarte a ti mismo. El problema es que la mayoría de las personas nunca llegan a este punto porque eligen conformarse con lo familiar. Prefieren seguir en la misma rutina, en las mismas relaciones, porque cambiar implica atravesar un periodo de incertidumbre. Pero, ¿realmente vale la pena seguir viviendo una vida que no te llena solo por miedo a lo desconocido? Jung nos decía que el mayor riesgo no es perder a los demás, sino perderte a ti mismo en el intento de encajar. Y esa pérdida es la más dolorosa de todas, porque llega un punto en el que miras hacia atrás y te das cuenta de que has pasado años construyendo una vida que no refleja quién realmente eres. La clave está en soltar. Soltar la necesidad de aprobación. Soltar la idea de que tu valor depende de lo que otros piensen de ti. Soltar el miedo a estar solo. La soledad no es el enemigo, es el espacio donde puedes reencontrarte, donde puedes reconstruirte sin interferencias. Y cuando aprendes a estar bien contigo mismo, cuando descubres que no necesitas a nadie más para sentirte completo, entonces comienzas a atraer desde la abundancia en lugar de la carencia. Lo más curioso es que cuando finalmente decides priorizarte, no solo tu vida cambia, sino también la forma en que el mundo te percibe. Las mismas personas que antes te daban por sentado empiezan a notar tu ausencia, a valorarte más, a respetarte de una manera en la que antes no lo hacían. Pero la diferencia es que ahora ya no necesitas su validación, porque has encontrado tu propia voz, tu propio centro, y ese es el verdadero poder. Este camino no es fácil, pero es el único que vale la pena. La vida no se trata de ser aceptado por todos, sino de aceptarte a ti mismo por completo. Y eso solo ocurre cuando tomas la decisión de vivir desde tu verdad, sin excusas, sin concesiones. Así que la pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso? ¿O seguirás permitiendo que el miedo te mantenga en el mismo lugar? La respuesta está dentro de ti.
Siempre ha estado ahí. Lo único que tienes que hacer es escuchar. A medida que avanzas en este proceso, te das cuenta de algo fundamental. El verdadero amor propio no es un destino, sino un estado de conciencia. No se trata de alcanzar un punto en el que nunca más dudes de ti mismo, sino de aprender a reconocer cuando esos viejos patrones intentan regresar y tener la valentía de elegirte una y otra vez. Carl Jung nos enseñó que la transformación real ocurre cuando integras todas las partes de ti, cuando dejas de fragmentarte para encajar en un molde y decides vivir en completa autenticidad. Y cuando llegas a este punto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no buscas desesperadamente que los demás te den lo que tú mismo te has negado. Ya no necesitas demostrar tu valor, porque simplemente sabes que existes con propósito. La paz que encuentras cuando aprendes a priorizarte es incomparable, porque dejas de vivir en guerra con tu propia esencia. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta, ni que las dificultades desaparezcan. Pero ahora, en lugar de reaccionar desde la inseguridad o el miedo, respondes desde un lugar de claridad y poder. Entiendes que cada desafío es solo una oportunidad para reafirmarte en tu verdad, que cada persona que entra o sale de tu vida es parte del proceso de alinearte con quien realmente eres, que cada límite que pones es una declaración de amor propio, y que cada vez que eliges respetarte, le enseñas al mundo cómo tratarte. Lo más increíble de todo esto es que cuando comienzas a priorizarte, no solo te transformas tú, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. Te conviertes en un recordatorio viviente de que es posible salir del ciclo del autosacrificio, que es posible vivir desde la autenticidad sin miedo al rechazo, que es posible construir una vida donde tu felicidad no dependa de factores externos. Y eso tiene un impacto mucho mayor del que imaginas. Porque el cambio empieza en ti, pero se expande hacia todo lo que tocas. Este es el momento de decidir. ¿Vas a seguir viviendo según las expectativas de los demás? ¿O vas a atreverte a ser quien realmente eres? ¿Vas a seguir postergando tu bienestar por miedo a lo que otros piensen? ¿O vas a dar el primer paso hacia una vida más alineada contigo mismo? La respuesta está dentro de ti, esperando a ser escuchada. Si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté atrapado en dinámicas que le impiden ser libre, alguien que necesita ese empujón para comenzar su propio camino de autoconocimiento. Deja tu comentario aquí abajo. Dime qué parte de este mensaje tocó algo en ti. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer? ¿Qué patrones estás listo para soltar? Tus palabras no solo inspiran a otros, sino que ayudan a que este contenido llegue a más personas que podrían beneficiarse de él. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos mensajes. Este espacio está diseñado para quienes están listos para despertar, para quienes buscan respuestas más profundas, para quienes están dispuestos a tomar el control de sus vidas. Recuerda, el mundo no cambia cuando tratas de encajar en él. El mundo cambia cuando tienes el coraje de ser tú mismo. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, el primer paso hacia el amor propio es elegirte una y otra vez.